El videojuego como medio audiovisual ha revolucionado la manera de entender las historias que se nos presentan en la pantalla debido a la enorme inmersión que produce la jugabilidad, lenguaje fundamental del medio y que corresponde al sintagma nominal de su estructura narrativa. De ella, de la jugabilidad, nace y se reproduce toda la rama de elementos que construyen la sucesión de fábulas que componen el relato propio del videojuego, siempre y cuando nos estemos refiriendo a un videojuego con pretensiones narrativas, claro. El género que más réditos ha sacado de la ventaja inmersiva del medio ha sido el género del terror, principalmente porque la sensación de peligro a la que se exponen los personajes de una historia no es percibida de manera pasiva por el espectador, sino que todo lo contrario. Es por eso que el terror en los videojuegos ha sabido ganar su lugar en el medio como un género sumamente rentable a la par que efectivo al momento de cumplir su función. Cuando planteé la idea para el guión de este video, lo primero que pensé fue un examen retrospectivo del género de terror en los videojuegos, pero al ver que ya hay muchos videos que hablan básicamente de lo mismo que había planteado al principio, es que he decidido ir por otro lado. Por lo tanto, este video no es una búsqueda de los elementos que definen qué tan bien están estructurados los elementos del terror en el videojuego, sino que más bien es una mirada crítica al tratamiento que el medio ha hecho del susodicho género, cómo lo ha transformado y si acaso dicha transformación representa un cambio positivo o no. Para comenzar a hablar de terror en los videojuegos es necesario en primer lugar entender qué es el terror en la ficción y cómo se ha ido manifestando a través de los distintos formatos en que la ficción ha encontrado un canal para reproducirse. En ese sentido, el primer escalón obligatorio reside en la literatura, en el relato oral primitivo y acrítico que data de años anteriores al de nuestra era. Ya desde los relatos griegos de hace aproximadamente 2500 años atrás se podía encontrar registros de seres vampíricos, como los escritos de Aristófanes en el 450 a.C. o los de Filóstrato en el 200 de la misma era. De igual manera, el reclamo de las figuras heroicas en los relatos homéricos de la Odisea se acompañaban de aventuras cargadas de seres mitológicos, monstruosos y peligrosos, desde criaturas marinas gigantes hasta brujas seductoras y letales. El viaje de Ulises para retornar a su amada Ítaca una vez terminada la guerra de Troya era un turbulento camino lleno de peligros y trampas, por lo que en las expresiones genéticas del relato de terror, la sensación de miedo y desconcierto no era el fin, sino que un medio. Que Ulises se enfrentara a criaturas monstruosas y sumamente terroríficas era un recurso más que el poeta usaba para exaltar la figura del héroe, que serviría a los jóvenes griegos de inspiración para la guerra. Esta tradición de los elementos terroríficos como recursos narrativos que enriquecen la obra más que componerla en su génesis siguió durante muchos años. Era común ver representaciones de vampiros, fantasmas, monstruos y seres demoníacos en obras que rescataban el folclore de la Europa posterior al Renacimiento, y esta tendencia seguiría hasta la aparición de Horace Walpole y su obra El Castillo de Otranto, que fungiría como base de la novela gótica propia del romanticismo del siglo XIX y que vería en Edgar Allan Poe a su máximo exponente. Pero antes de Allan Poe estuvo Shelley, que nos entregó una maravillosa novela en la que relataba la trágica historia de un científico loco llamado Frankenstein y su creación monstruosa, que se robaría el corazón de la crítica y del público a tal punto de que la creación suplantaría a su creador y terminaría adoptando su nombre. La importancia del monstruo de Frankenstein va más allá del miedo que pudiera generar en el espectador. Es una obra crítica que utiliza la figura del monstruo como una revisión de los aspectos morales de la sociedad que temía a un ser que nunca pidió existir para empezar. A partir de obras como la de Mary Shelley, el terror en la literatura pasaría a ser un género más sofisticado en su estructura y su contenido, y sería el génesis de numerosos monstruos que terminarían convirtiéndose en íconos de la cultura popular hasta el punto de verse representados en universos narrativos que nada tienen que ver con el terror. En la naturaleza humana no hay pasión más diabólicamente impaciente que la del hombre que, temblando al borde de un precipicio, piensa arrojarse a él. En la literatura de Edgar Allan Poe siempre nos encontraremos con un protagonista sumamente racional que ve enfrentada esa razón a los elementos sobrenaturales que es incapaz de explicar. De esa manera, el misterio que suscita en sus obras busca justificarse a través del pensamiento lógico. Por eso, cuando nos presenta un cuervo que habla, la actitud del protagonista no es de terror, sino que se lo toma con humor, porque sí, un cuervo adiestrado es capaz de aprender a decir palabras igual que los loros. Y al final, la propia desdicha del personaje le lleva a interpretar que ese cuervo que se ha colado en su habitación no es un animal aleatorio que por casualidad terminó allí, sino que es un ser sobrenatural que tiene como único propósito atormentarlo. Creo que es importante hacer un breve repaso por la figura de Edgar Allan Poe, ya no solo por ser la inspiración de Howard Phillips Lovecraft, padre del terror cósmico, y de Stephen King, el mejor y más prolífico escritor de terror contemporáneo, sino que también porque representa el momento más alto del género en la literatura, al tratarse de una escritura introspectiva en la que si bien el terror era dado por elementos sobrenaturales, existe un examen de la interioridad humana que permite la
entrada a estos elementos sugestivos. Generar terror a través de una amenaza latente suele ser el método más efectivo, pero las obras de Allan Poe apuntan a una amenaza inexpugnable, la propia naturaleza humana y su capacidad infinita de generar daño y terror. Porque al final del día puedes escapar de un zombie gigante, de un hombre lobo o de cualquier criatura icónica que se nos venga a la mente, pero ¿cómo escapas de ti mismo? Aún así, la ficción está imposibilitada de mantenerse fija en un solo punto. El surgimiento del cine ofrecía un abanico de posibilidades que la escritura no podía permitirse, más allá de una ilustración fija. Siendo así, el terror no tardaría en renacer de la mano del cine de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las primeras obras de terror llevadas al cine eran principalmente historias de demonios, ya que se trataba de criaturas reconocibles ligadas a lo implacentero y lo sacrílego. Con la llegada del expresionismo alemán, abanderado por Nosferatu, el Golem y el fantasma de la ópera, el cine sabría aprovechar la fortaleza de su narrativa visual con la representación artísticamente grotesca de sus villanos, y que veían cómo su transición de la novela al cine engrandecía más aún su legado de seres infernales que causaban pesadillas. Bueno, exceptuando tal vez al fantasma de la ópera. ¿Puedo ser el fantasma de la ópera? Papá, el fantasma no está en esto. Pero hago una buena imitación. Soy el supervillano más gay que existe. Cuidado con mis velas aromáticas. Aromáticas. Si bien los villanos del cine de terror eran representaciones de personajes nacidos de la literatura, lo cierto es que estos adquirían aún mayor peso de cara a la audiencia debido al aporte que entregaban los actores que se encargaban de interpretar estos papeles. El vampiro, una figura romántica de la literatura gótica, tendía a ser representado como un ser aristocrático que, pese a su naturaleza demoníaca, no perdía el estilo y la galantería de la época, pero al darle rostro a través de actores que se instruían bajo esos paradigmas, hacían encasillar aún más a dichos personajes. Si en el expresionismo alemán tenemos que la figura del vampiro causa terror por su estética, en el cine moderno tenemos que lo realmente aterrador está en lo complicado que resulta diferenciar a Drácula o a los vampiros del resto de mortales. Dentro del enorme catálogo de películas de terror que existen, hay una que en su momento me hizo aterrorizar más allá de su proyección en la pantalla, y esa fue Jeepers Creepers 2. De hecho, cuando la vi no sabía que era una segunda parte, y luego de ver la primera película me queda claro que esta última es infinitamente superior. La historia del Creeper fue una historia que realmente me aterró, pero no tanto por un trabajo excelso en su cinematografía o en su narrativa, sino que por la naturaleza de su villano. No sé ustedes, pero cuando era más joven el concepto de un demonio alado que es capaz de tomarme en cualquier momento y cuyo único interés en mí es poder comer mis órganos es demasiado terrorífico. El slasher de finales de los 90 sufría el agotamiento de sus premisas. Si antes el género de terror adolescente presentaba villanos sobrenaturales imparables que castigaban a los pecaminosos protagonistas, el terror de sagas como Scream o Sé lo que hicieron el verano pasado se centraba en villanos humanos que se cobraban una venganza personal. Jeepers Creepers escapó de esa tendencia y se nos entregó un monstruo imparable que ni castiga ni quiere vengarse de sus víctimas, sino que más bien las ve como una fuente de alimento que él necesita para seguir existiendo. La idea de ser visto como un simple recurso, restando valor a mi naturaleza humana, es una idea terrorífica. Recuerdo bajar por la calle de mi pasaje luego de haber visto esa película en casa de un primo y sentir genuino terror de que una figura se alzara de entre los árboles del cerro que queda detrás de mi casa y me llevara para comerme. Digo todo esto porque hasta el momento la evolución del terror ha tenido un cambio significativo. Si en la literatura tanto crítica como acrítica el terror era un medio, en la narrativa audiovisual moderna el terror era el fin. El cómo consigues esa sensación de terror era la tarea del escritor, tarea que además tenía el apoyo del director en el caso del cine y del programador en el caso de los videojuegos. Te puedes asustar con un concepto, una ambientación, un personaje, una situación o un dato externo, como la primicia de que una película está basada en hechos reales, o hacerla parecer como una historia que de verdad pasó y quedó documentada, como en el caso del proyecto de la Bruja de Blair o Adopción extraterrestre. Y si bien cada elemento por sí mismo es un buen avance de cara a una experiencia terrorífica, lo cierto es que de cara a una experiencia narrativa, uno a veces no puede evitar hacer ciertos cuestionamientos. Existe un concepto llamado la suspensión de la incredulidad. ¿Por qué las víctimas de Chucky simplemente no lo reducen a patadas si es un simple muñeco? Suspensión de la incredulidad. ¿Por qué en la cabaña del bosque tienen un botón gigante sin ningún protocolo de seguridad que permite liberar a todas las bestias y horrores que tienen guardados? Suspensión de la incredulidad. ¿Por qué no puedo llegar a los 1000 suscriptores? Suspensión de la maldita incredulidad. Esta clase de preguntas lógicas se omiten en virtud de poder justificar que la trama siga avanzando. Y ahí es cuando recuerdas las muchas veces que escuchaste a alguien decir cosas como: los protagonistas de historias de pandemia y de zombies son muy tontos, ¿cómo es posible que no sepan qué hacer? Y tuvo que venir una pandemia global muy jodida para demostrarnos que esos escritores no estaban suspendiendo la incredulidad, sino que estaban representando de manera muy fidedigna la verdadera estupidez humana y su incapacidad de lidiar con un brote bacterial.
Pero volvamos, que me estoy desviando un poco. Cuando leemos o vemos una historia de terror, somos testigos de las acciones de otro personaje en un contexto especialmente tenso. Aunque suprimiéramos cualquier cuestionamiento, seguimos observando cómo alguien lidia con dichas situaciones terroríficas. Es fácil mirar retrospectivamente y decir que un personaje pudo haber hecho tal acción para sobrevivir a la amenaza que la acechaba, pero en el caso del videojuego eres tú quien tiene que tomar las decisiones. Esto sigue siendo una forma figurativa de hablar. Al fin y al cabo, no puedes moverte más allá de las posibilidades que el desarrollador te ofrece. Si yo pudiera forzar las puertas en Resident Evil, lo haría, pero sigo bajo el guión, así que debo limitarme a encontrar la llave de turno. El tema es que ahora no me cuestiono las acciones del personaje, o al menos no lo hago la mayor parte del tiempo, porque estoy demasiado preocupado por mi entorno. El miedo primigenio es el miedo a lo desconocido, y el terror se genera a raíz de las expectativas que genera el desconocimiento de un elemento que puede hacernos daño, ya sea física o psicológicamente. No se trata tanto de lo que es, sino de lo que puede llegar a ser. En Witch sabemos que algo malo y diabólico está ocurriendo en esta granja, y podemos intuir de qué se trata gracias al título, pero en ningún momento lo vemos a plenitud, y cuando por fin se deja ver no es explícito del todo, porque ya nuestra imaginación se encargará de hacer el resto. Pero en estos casos lo que hacemos es experimentar la expectativa como observadores. Estamos dispuestos a dejar que nos cuenten una historia, ya si esta nos satisface o no es cuestión de cada quien. En el videojuego, en cambio, las tornas se cambian, y ya no solo porque ahora somos parte activa de la acción, sino que también hay un factor que debemos agregar. Por más terrorífica que sea la experiencia, esta responde a mecánicas que permitan que el jugador disfrute a un nivel pragmático. Esto implica que el terror ya no solo puede darse a través del concepto, de sus implicaciones, sus personajes, ambientaciones, imágenes o sonidos, sino que también en sus mecánicas. El mejor ejemplo de esto lo podemos ver, creo yo, en Resident Evil, donde la administración de recursos así como el concepto de guardado juegan un papel fundamental. En los primeros Resident Evil tenemos las cintas de tinta, que nos permiten guardar el progreso de la partida. Dichas cintas son un recurso limitado, por lo que el propio hecho de guardar ya es una mecánica en sí misma, en la que debemos saber cuándo utilizarla. Ya no solo tengo que preocuparme de los zombies que pululan por la mansión, sino que tengo que preocuparme también de tomar la decisión correcta. O guardo aquí de manera segura, o exploro un poco más para ver si encuentro la llave que necesito y de ahí guardo. Es importante rescatar elementos mecánicos como los que presenta Resident Evil, ya que la jugabilidad es el lenguaje fundamental de este medio. Y sinceramente, a mí en lo personal me da mucho más miedo el tener que decidir si salir a explorar sin guardar en un contexto como ese, en lugar de ir hacia adelante en juegos como Outlast. En parte porque considero que esa clase de juegos pareciera estar hecho más para ser reaccionado que para contar una historia per se. En parte también porque el recurso del susto de salto, si bien es efectivo, es al mismo tiempo sumamente cínico. El jumpscare, pese a ser un reclamo constante en mucha gente que consume videojuegos, no deja de ser un recurso sumamente eficaz al momento de construir un videojuego de terror. Ya si está bien implementado o no en el producto es una discusión aparte, pero por más rechazo que pudiera generar a priori, este nunca morirá. Sin embargo, digo que es cínico porque al fin de cuentas, el jumpscare o susto de salto no deja de ser un recurso que se escapa de la construcción narrativa. Es similar a las cosquillas o los chascarros. El buen comediante no es aquel que te hace cosquillas, sino aquel que es capaz de estructurar un monólogo que produzca en el espectador el estímulo de la risa. De la misma manera, una buena historia audiovisual de terror no es aquella que te llena la pantalla de susto de salto, sino que aquella que es capaz de construir un ambiente tenso. Por supuesto, las buenas historias de terror en los videojuegos tienen susto de salto, pero estos no son la fuente del terror, sino que un recurso más que complementa la experiencia total. No obstante, por más talento que un escritor o programador pueda tener, a día de hoy existe una barrera bastante difícil de superar, y es que la sensibilidad de los espectadores frente a la narrativa ha ido cambiando. No es coincidencia, por ejemplo, que Charles Place o Chucky para los amigos sea una saga que haya evolucionado progresivamente del terror y suspenso hacia la autoparodia y el humor negro. He visto la nueva serie de televisión y si bien entretiene, no deja de ser un cambio radical del origen de la saga y que vio como dicha transformación comenzó desde la cuarta entrega. Lo cierto es que con la masificación de internet, la oferta de productos narrativos y audiovisuales violentos, terroríficos y sangrientos ha subido exponencialmente, al mismo tiempo que ya no es tan importante la sustancia como si la forma que subyace a dichas historias. Hay un alto grado de pragmatismo en la creación de historias modernas de terror, sobre todo en el mundo de los videojuegos. La alta demanda de streamers que reaccionan a jumpscares ha sido la cuna de decenas de videojuegos que intentan replicar la fórmula ganadora que algún pionero supo alcanzar en su debido momento. Y no digo que sea algo malo, incluso yo lo he hecho porque no deja de ser algo entretenido. Tenemos que buscar. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sale! Pero tampoco creo que sea bueno confundir las cosas. Este es un juego entretenido que te asusta. Este, en cambio, es un juego asfixiante que te aterra. No se imaginan cómo sufrí con Silent Hills 2.
El uso de cámaras fijas que limitaban tu campo visual, los enemigos de diseños infernales, la jugabilidad acartonada y el diseño de sonido, sumado al hecho de que era un mocoso cobarde, hicieron que mi experiencia con Silent Hill 2 fuera una completa tortura, y sin embargo no podía dejar de jugarlo. Outlast, por otra parte, es un juego que tiene una gran ambientación y mecánicas interesantes, pero que pareciera no poder sobrevivir más allá de los sustos de impacto. Recuerdo que no pude terminar el segundo juego, pero no porque fuera demasiado para mí, sino porque me terminaba aburriendo. Llegaba un punto en que la fórmula de jumpscare se había gastado tanto que ya no era miedo lo que sentía, sino que hastío de tener que repetir lo mismo una y otra vez. Y podemos decir, sí, bueno, pero eso no quita que haya gente que lo disfruta, y claro, definitivamente hay gente que lo disfruta, pero no por eso podemos dejar de lado la objetividad y la seguridad de decir que efectivamente hay obras que son mejores que otras y que no se trata de gustos subjetivos, sino que de parámetros establecidos y amparados en cómo han funcionado la narrativa hasta ahora y cómo ésta ha cambiado en los videojuegos. Jugar a Doki Doki Literature Club es una experiencia que todo amante del terror debe vivir al menos una vez en su vida. Más allá del evidente impacto que genera el cambio brusco de la narrativa de esta novela visual, lo verdaderamente interesante de esta historia es cómo remite a un miedo moderno, la rebelión de una inteligencia artificial. Mónica es el monstruo de Frankenstein moderno. Es la representación de una tragedia que arrastra horror y locura, pero que no perturba por tener demasiados jumpscares o escenas desagradables, sino que más bien por cómo representa una situación en la que se difumina la cada vez más delgada línea divisoria entre la realidad y la ficción. Y es en este ejemplo donde quiero detenerme. Es importante que sepamos valorar lo que productos como Doki Doki Literature Club pueden ofrecer a los jugadores. Una experiencia totalmente inmersiva que puede generar genuino terror, pero también una reflexión de los miedos comunes que la ficción intenta explorar. Y en ese sentido, creo que no es descabellado asegurar que los videojuegos ya han superado al cine tanto en lo que respecta al terror como en lo que respecta al examen interior de lo humano por medio de la ficción. Es importante entretenerse, sí, pero es más importante aún entender cómo funcionan los miedos de un determinado tipo de sociedad plasmada en las ficciones que consume. Y Doki Doki Literature Club es efectivamente una obra que hay que estudiar para eso. Pero eso ya sería material para un video aparte. Y eso sería todo lo que tenía que decir para esta ocasión. Si crees que me he dejado algo en el tintero, te invito a manifestarlo en la sección de comentarios. De igual manera, si tienes cualquier otra cosa que decir al respecto, estás más que bienvenido a hacerlo, ya que en verdad me interesa saber lo que piensan a la par que me entretengo leyendo sus opiniones. No olvides darle un pulgar arriba al video, ya que eso ayuda bastante a seguir creando contenido como este. Suscríbete al canal para más videos como este. No suelo subir muy seguido, pero cuando lo hago es con todo el cariño del mundo, sin afán de esperar que estés de acuerdo conmigo o no, sino que más bien de tener una opinión más respecto a cualquier tema que pueda surgir. En la descripción del video dejaré los enlaces a mis redes sociales, así como también una invitación para que puedas unirte al Discord del canal si es que así lo deseas. Y sin nada más que agregar, me despido. Soy un opinólogo random y te deseo una feliz semana.